tema bastante interesante. Doctor, todo suyo. Vamos a ver, que es sumamente importante el tema que vamos a hablar hoy. Me gustaría que pusieran el video para explicativo qué es el glaucoma. Vamos a ver, el glaucoma ocurre a aproximadamente 60 millones de personas a nivel mundial lo sufren. ¿Y cuál es el problema? Que solamente el 50% de la población, de las personas que lo sufren, saben que lo tienen. ¿Y cuál es el problema? Si no se trata, produce una ceguera irreversible y que es lástima. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento y tiene manejo. Vamos a ver cuál es la importancia que trae el glaucoma y por eso hemos invitado a Roberto Danlan, él es oftalmólogo ya conocido de la casa. ¿Cómo estás, Roberto? Muy Un bien, placer tenerte aquí. Bienvenido. Gracias. Y vamos a hablar sobre el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma, doctor? La definición principal del glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial, que quiere decir que el nervio óptico, que es lo que transmite lo que ven nuestros ojos hacia el cerebro, por múltiples causas se puede dañar o se puede afectar. La principal causa y la más relacionada es la presión elevada dentro del ojo, lo que conocemos como la presión intraocular. Ok. ¿Y qué produce? ¿Cuáles son los síntomas generalmente que produce? Ok, lo primero que tenemos que recordar es que el glaucoma es, en la mayoría de las veces, asintomático, no da síntoma alguno, no duele, no pica, no arde, no da visión borrosa, excepto ya en los estadios muy avanzados de la enfermedad. Tenemos que recordar también que desde el punto de vista del glaucoma, la mayoría de los pacientes podemos tener algún tipo de relación familiar. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, su madre, su padre o su abuelo sufre de glaucoma, usted tiene una ligera mayor probabilidad de sufrir de ella. Igual, si papá o mamá son diabéticos, usted sabe que los hijos tienen una mayor probabilidad de ser diabéticos. Pero al ser un síntoma, o ser totalmente asintomático, ¿cómo podemos saber que podemos padecerlo? Y sabiendo de repente si ninguno de nuestros padres tiene descendencia de padecer el glaucoma. Ok, ¿cómo usted se da cuenta, por ejemplo, que es hipertenso? Usted no se da cuenta, usted no Claro, tiene dolores de cabeza, no tiene sorpresa. mareo. Es el día que usted va al doctor y el doctor le toma la presión, dice, señora, usted tiene la presión alta. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo no sabía. Es asintomático. Entonces, definitivamente en el glaucoma lo que tenemos que hacer es buscar la enfermedad, medir la presión intraocular, evaluar el nervio óptico y si efectivamente tiene factores de riesgo, evaluar lo que conocemos como la visión periférica. Roberto, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos por Buenos días. allá? Muy buenos días. Sí, mire, es que yo tengo un problemita. Yo fui al médico, el médico me recetó, me dijo que yo tenía catarata. Pues entonces, después fui a otro médico y me dijo que era glaucoma. Me hice el examen de nuevo y me dice que no, que había una confusión, que es catarata. Pero que resulta que me dieron una cita para la 24 de diciembre. En la 24 de diciembre me dijo que llamara en enero para ver qué era lo que se me había manifestado y qué era lo que tenía. En enero que llamara para ver cuándo me daban la cita. Imagínese usted, que no había reactivo. Ahí me estoy en una conferencia, se me bajó la moral, completamente la moral. No sé ni qué hacer. Fui al San Miguel Arcángel, fui al Santo Tomás. Me pusieron que los chitos se murieron en el monte. Ya ustedes comprenden qué es lo que yo les quiero manifestar. Ok, excelente. Yo espero su respuesta. ¿Cómo no? ¿Se puede confundir el glaucoma con la catarata? No, por supuesto que no se puede confundir. Lo que puede haber realmente aquí es una interpretación inadecuada del paciente. Por ejemplo, yo puedo ser hipertenso, puedo ser diabético y puedo sufrir del colesterol. O sea, una persona en los dos ojitos que tenemos pueden tener un sinfín de enfermedades, de que puede tener un terigio, una puede catarata. padecer, digamos, los dos. Exactamente, puede padecer efectivamente ambas enfermedades. Puede tener su catarata, que lo que le va a quitar primordialmente es la agudeza visual o la nitidez visual, y puede tener también glaucoma, que lo que le puede producir entonces es pérdida de la visión lateral o ¿Y periférica. una catarata no puede desarrollar un glaucoma? Como especialidad del glaucoma es porque es algo muy complejo y efectivamente las cataratas que se han pasado extremadamente de maduras pueden producir un tipo de glaucoma, pero la catarata normal, habitual, que tratamos no lo produce, pero en un caso excepcional que el paciente tiene una catarata de muchísimos años que no ha sido tratada adecuadamente,
puede desarrollar un tipo de Pero glaucoma. claro, en este caso yo me metería directamente con el doctor, o más bien con los dos doctores que él fue a visitar, que uno le dice glaucoma, el otro le dice cataratas, y luego le dicen, la verdad es que hay una confusión realmente. O sea, yo creo que la culpa sería del doctor que no sabe identificar o no le sabe explicar Que a al veces pobre hay señor mucha, que como ahora dice se nos Roberto, pone mucha triste. confusión en el paciente porque es algo difícil que no es frecuente y el paciente sabe muy poco del ojo. Y hay confusiones, le explican y entendió mal, muy probablemente. Correcto. Tenemos encuesta en la calle, vamos a verla. Doctor, ¿puedo tener glaucoma en un solo ojo? Efectivamente puede existir glaucoma monocularmente en un solo ojo. Generalmente se llaman glaucomas secundarios, o sea, a causa de, por ejemplo, un golpe, un trauma puede producir glaucoma. Una inflamación de un ojo puede producir glaucoma. Una cirugía intraocular que por alguna razón se complicó puede producir glaucoma. O sea, como vemos, sí puede sufrir de glaucoma, ¿verdad? Unilateralmente. Lo que hay que determinar es que realmente si es unilateral o es una presentación más agresiva en un ojo y menos en el otro. Por eso esos pacientes deben ser evaluados de por vida. Ok. Bien, tenemos excelente. otra llamada, si el televidente se identifica y su consulta, por supuesto. Buenos días, ¿con quién hablamos por allá? Aló, sí, muy buenos días. Habla David. Una consulta, doctor, y disculpe. Sí. Si yo veo en el ojo derecho unas pequeñas luciérnagas, ¿qué sería? ¿A qué se refiere? Por favor, y disculpe. Una luciérnaga Ok. en el ojo. La mayoría de los pacientes que ven eso de luciérnagas, sombras, telitas, hormiguitas, mosquitas, es lo que conocemos como cuerpos flotantes o floaters. Básicamente son condensaciones de la gelatina que está dentro del vitrio, ¿sí? Y eso lo que produce es una sombra, que generalmente el paciente describe que ven que se mueve, puede ocluir o tapar parcialmente la visión central, pero posteriormente como desaparecen. O sea que ellos dicen que no lo ven, no lo ven todo el tiempo, ¿verdad? Ok, excelente. Bien, tenemos un WhatsApp y dice, a ver, buenos días, mi suegro tiene diabetes y a veces que tiene visión borrosa, ¿puede ser glaucoma? Pregunta. Ok, obviamente el antecedente de diabetes inclusive es un factor de riesgo para sufrir de glaucoma, pero lo más probable, si es diabético en muchos años y mal controlado, puede tener más bien una retinopatía diabética, o sea, una afectación en la retina por parte de la diabetes. Pero no descarta que también tenga glaucoma, lastimosamente. O sea, son enfermedades separadas como cualquiera de nosotros en nuestro organismo podemos sufrir de los riñones, del corazón y de la piel. O sea, podemos tener múltiples afectaciones. Tenemos otra pregunta en la calle, a ver qué nos dicen. Doctor, ¿tener útero estrecho me puede causar periodos dolorosos? Bueno, no se preocupen, esa respuesta se la voy a dar mañana sin ningún problema. Hoy el tema de glaucoma. Hoy viene Ahora, glaucoma. Perdón, disculpe, casualmente pensé que la paciente se había equivocado porque nosotros hablamos de ángulo estrecho. Entonces digo, bueno, útero estrecho se equivocó, ¿verdad? Porque a veces el médico le dice ángulo estrecho y es otro tipo de glaucoma que sí puede dar dolor inclusive. oh, wow, Así es. imagínense. ¿Tenemos Ahora una sí, llamada? tenemos una llamada, si el televidente se identifica y su consulta, por supuesto. Buenos días. Sí, buenos días, Carolina, y a los doctores que tiene ahí en el panel. Buenos Yo días. desde el 2006 estoy sufriendo, o me declararon un terillo. La doctora, bueno, no me viene ahora mismo, pero entonces ella me iba a operar el terillo. Luego procedí a los cubanos que vinieron en ese tiempo para operarme. Ellos me hicieron un examen en la policlínica de Parque Lefebvre y definitivamente me encontraron que mi terillo es 1. Antes sufría de mucho dolor, ya tengo 2 años que no sufro ni de dolor ni de ardor, pero sí veo nublado. Mi vista para leer cerca no me da, pero para ver bastante lejos sí puedo. Entonces nuevamente este año, en el mes de agosto, me hice el examen y en la especializada me encontraron que todavía estoy en nivel 1. No sé, desde 9, 10 años el terillo no ha crecido. Ok, ¿A qué se refiere él con el tejillo? Terigion. Ok, ¿Para qué? el terigion Ah, es el una terigion. carnosidad que crece sobre la conjuntiva. La conjuntiva es la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo. Y yo siempre le digo al paciente para compararlo, si usted trabaja mucho con las manos, ¿qué le van a aparecer en las manos? Callos. Sí. El terigion básicamente, por así decirlo, muy simple, es un callo que se puede formar en la conjuntiva por cualquier tipo de noxa, o sea, cualquier tipo de afectación. El sol, el polvo, la brisa, el humo puede producir a largo plazo y exposición un terigion. Roberto, vamos a ver este video para que la población vea cómo es la pérdida de visión en un paciente con glaucoma. Miren, aquí vemos. Aquí vemos, por ejemplo, una persona cuando va a tener la prueba de agudeza visual, le ponemos una cartilla
con las letras. Una persona normal debe poder observar totalmente la cartilla, ¿verdad? Pero el paciente con glaucoma va a ir achicándose o perdiendo la visión periférica. ¿Cuál sería una vista normal? ¿Cuál es la línea que yo debería En leer? teoría, ¿Hasta el bueno, final? en teoría debería ser hasta la número 8, ¿verdad? Hasta el número 8. Que sería la del 2020. Carolina está viendo acá. No, yo estoy grave, mis Está ojos grave. tienen 80 años. Eso sí te lo puedo decir. Doctor, ustedes cuando llegan un paciente al oftalmólogo, ¿qué examen le hacen para detectar cómo está la presión o cómo evalúan el nervio óptico? Definitivamente. ¿Puedes explicarnos acá? Sí, por supuesto. Normalmente, una de las cosas principales que nosotros debemos evaluar es la presión intraocular. Para poder saber la presión intraocular del paciente, utilizamos lo que se conocen como tonómetros. Existen varios tipos de tonómetros. Aquí traje uno que es electrónico y que pues es el menos invasivo para los pacientes, ¿verdad? Entonces vamos a observar aquí cómo le tomamos la presión intraocular a un paciente. No necesitamos anestesia. En este caso, él debe mirar hacia el frente, yo coloco el dispositivo y sencillamente cuando presiono, él toma la presión. Vemos, por ejemplo, que coloca 19 milímetros de mercurio. La presión intraocular normal va en un rango de 10 a 21. Y podemos así de esa manera tomar la presión intraocular en el paciente en ambos ojos y determinar por lo menos si uno de los factores de riesgo, que es la presión intraocular, está presente. Ok. Ahora, usted le detecta la presión alta. ¿Qué hace con ese paciente? Lo primero, si hablamos de que el glaucoma es una neuropatía óptica, debemos evaluar el nervio óptico. En ese momento lo que hacemos es con un oftalmoscopio directo o con la lámpara de hendidura y lentes especiales, observar el nervio óptico y ver si tiene las características clásicas del daño por glaucoma. Si ese paciente cumple con esa descripción, entonces procedemos a estudios más sofisticados. Uno de ellos se conoce como campo visual o perimetría, en donde normalmente cuando nosotros evaluamos la visión lateral o de los lados de los pacientes. Y la visión en el glaucoma pierde las laterales. Generalmente va perdiendo lateralmente su visión y al final es que pierde la visión central entonces. Pierde la visión. Exactamente. Ahora, ¿qué paciente? ¿Ya esa visión cuando se pierde, se puede recuperar? No. ¿Por qué? Porque el daño está presente en el nervio óptico y el daño en el nervio óptico es irreversible. Como cualquier persona que tiene un accidente y se rompe la espalda, por ejemplo, la columna, y usted ve que queda la persona, por ejemplo, que no puede mover las piernas, todavía la ciencia no ha logrado crear la tecnología para regenerar nervios. Por eso es que el daño en el nervio óptico todavía en estos momentos es un daño irreversible. ¿Pero se puede evitar, por ejemplo? Eso es lo que queremos realmente, evitar que se presente el daño o que por lo menos, si ya existe un daño diagnosticado, que no progrese. Y si progresa, que progrese lo más lento ¿Cómo posible. se puede evitar, ejemplo? Los factores de riesgo. Por ejemplo, digamos que aquí en el caso del paciente hubiéramos encontrado una presión de 25. Ese 25 probablemente le va a producir un daño en el nervio óptico. Y lo que hacemos es que debemos reducir la presión intraocular. Para eso contamos con tratamientos médicos, que serían básicamente gotas. También tenemos tratamientos láseres y tratamientos quirúrgicos cuando los tratamientos previos no son adecuados o el paciente, por ejemplo, no pueda cumplir con ellos, ¿verdad? Es lo mismo que la presión alta del cuerpo. Si usted es hipertenso, si usted no se trata eso, usted sabe que al final le va a afectar el corazón y los riñones. Claro. Lo que va a hacer el médico es que le va a dar pastillas para regular la presión. Así mismo lo hacemos nosotros, pero con gotas oftálmicas. Bueno, En conclusión, por ejemplo, doctor, lo que tenemos entendido que al final, como ser asintomático, para realmente nosotros darnos cuenta, yo tengo que ir al doctor, al Tiene que ir al oftalmólogo, doctor. y él me dice. ¿por qué? Porque a los pacientes cuando lo examinan ya han perdido 40% de la visión en los pacientes que tienen glaucoma. Ese es el problema. Y la única forma que se den cuenta que tenemos glaucoma es lo que ha hecho el doctor. Y la única forma es que consulten a su oftalmólogo rutinariamente para ver un control general. Muchísimas gracias, Roberto, Gracias, por esta doctor. información. Un placer estar contigo y que hayan aprovechado. Y lo importante siempre es no estar inventando, no estar automedicándose, acuda a su médico.